Buen día, bienvenidos a todos. Gracias Paula, gracias Susana, como siempre, por permitirnos este espacio de tener contacto con nuestros pacientes por ahí desde otro lugar, comentándoles algunas novedades que creemos que son importantes para lo que viene. Siempre decimos lo mismo, la realidad es que vamos a comentarle algunos datos que tal vez son datos duros, y que no necesariamente lo que nosotros decimos tiene que ser aplicado sí o sí a cada uno de los pacientes. Esto lo comento porque me parece importante que después, eventualmente, cada uno de los datos lo podemos charlar, obviamente nosotros, pero después siempre lo mejor es consultarlo con su neurólogo, con su médico de cabecera, y ver por qué se puede aplicar o no aplicar en cada caso particular. Eso siempre nos parece importante, con Vero, aclararlo. Ya Paula nos ha presentado y agradecemos mucho la presentación de Paula. Y un poco la idea de esta charla, que intentaremos hacerla lo más didáctica posible, tratando de evitar algunos términos que ustedes potencialmente puedan no Oh, comprender. hola. Le pedimos por favor si pueden apagar los micrófonos, eso sí, así no hay interrupciones. Y bueno, Paula ya nos comentó, mi nombre es Edgar Carnero Content y yo trabajo en el Hospital Durán, y tengo al lado mío una amiga, una compañera, una persona a la cual admiro mucho desde lo médico y como persona, a Vero Cachú, que es médica neuróloga y trabaja en la sección de enfermedades desmielinizantes del Hospital de Clínicas. Así que, bueno, Vero, si querés dar la bienvenida y continúo. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias al SEM y gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Como decía Junior, la idea es contarles un poco sobre las novedades en tratamiento y adentrarnos en cada uno de esos nuevos tratamientos para que ustedes también sepan de qué se trata y qué es lo que va a venir. Simplemente para aquellos, quizás veo gente conectada que por ahí no tiene el diagnóstico de la patología, a modo de resumen queremos contarles que esta enfermedad hace varios años ya que estamos hablando de esta enfermedad, no es una enfermedad nueva, sino que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y por primera vez se habló de esta enfermedad hace muchos años en una ciudad de Francia que se llama Lyon, ¿sí? Ahí la pueden ver. En 1858 nació este neurólogo francés, ¿sí? Que se llamaba Eugène de Vic, y Eugène de Vic lo que hizo fue hablar por primera vez, describir esta entidad en este hospital que pueden ver ahí, en esa ciudad de Francia, y publicó en el año 1894, junto con su discípulo Fernand Galt, las primeras descripciones de esta patología. Y en esa época lo que se describía como enfermedad de De Vic, se la llamó, y quizás ustedes también la hayan escuchado nombrar como enfermedad de De Vic, justamente por quien la describió, que se trataba de pacientes con casos de neuritis óptica, generalmente eran bilaterales, ¿sí? Llamaba la atención eso que podían llegar a afectar los dos ojos, y ustedes saben que la neuritis óptica es una inflamación del nervio óptico. Esto podía ser al mismo tiempo o en forma secuencial, y también describía casos de afección medular, ¿sí? De inflamación medular, que hoy llamamos mielitis aguda, ¿sí? Y en general lo que veían es que el cerebro estaba indemne, no se afectaba, y focalizaban más que nada en lo que es mielitis y neuritis. Hoy sabemos que cambió un poco esta entidad y abarca más regiones de lo que es el sistema nervioso central. Ahora le voy a pedir a Junior si nos puede contar cómo siguió la historia desde De Vic a nuestros días relacionada con esta patología. Bueno, buenísimo. Como bien comentó Vero, esta es una patología que se escribió hace muchísimo tiempo, pero por ahí lo que muestra esta línea de tiempo, y que a mí me parece importante traerla con ustedes, justamente es, fíjense, de 1894, donde Eugène de Vic describe la enfermedad. Recién en el 2019, el primer ente regulatorio, la FDA en Estados Unidos, aprueba la primer terapia específica para pacientes con NMO. Eso significa que han pasado
ha pasado mucha agua debajo del puente, como quien dice, hemos ido aprendiendo mucho de esta patología y a partir de los nuevos avances, avances que tienen que ver con qué pasa, cuáles son los mecanismos patogénicos que tiene la enfermedad, hemos ido aprendiendo cómo mejorar las técnicas diagnósticas que tenemos para esta enfermedad. Todo eso llevó a que, aprendiendo estas cuestiones, se hayan mejorado o se hayan hecho target, digamos, blancos mucho más específicos para las drogas, y a partir de esto se aprueba recién en el 2019 la primer terapia, como les comentaba, específicamente para estos enfermos. Algo por ahí que fue un hito dentro de esta línea de tiempo fue el descubrimiento de un anticuerpo. Ustedes saben que nuestras defensas, los linfocitos, tienen la capacidad, algunos de ellos, de secretar anticuerpos. Estos anticuerpos son proteínas, son inmunoglobulinas, y tienen la capacidad en general de defendernos. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa con esta enfermedad es que esos anticuerpos, en vez de defendernos, lamentablemente se equivocan y afectan a algunas partes del cerebro que yo ahora se las voy a comentar. Y es algo importante, me parece que tengan en cuenta ustedes, que lamentablemente esta enfermedad, no en el 100% de los pacientes uno puede encontrar estos tipos de anticuerpos. En general se encuentra en un 70-80% de los pacientes, pero hay un 30 o un 20% de los pacientes que pueden tener la enfermedad aún con anticuerpos negativos. Eso me parece que es algo importante para remarcar. Así que vamos a la próxima, por favor. Y yo intentaré con esta diapositiva contarles de forma muy resumida qué es lo que pasa desde el punto de vista patogénico con esta enfermedad. Ustedes ahora con el tema del COVID seguramente se hayan vuelto expertos en los linfocitos T, en los linfocitos B, en nuestras defensas, y ustedes saben que nosotros tenemos estas defensas, que vale decir nos defienden de diferentes organismos, como pueden ser las bacterias, los virus, los parásitos, y lamentablemente lo que pasa en los pacientes que tienen esta patología es que estas células que secretan anticuerpos se equivocan y secretan lo que se llaman autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos, en vez de defendernos, van a entrar desde la sangre, van a entrar adentro del sistema nervioso central. Estos anticuerpos se llaman anticuerpos antiacuoporina 4. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos van dirigidos, no sé si ustedes ven mi flecha o solo se puede ver la de Vero. No, solo si la no, vi. bien, entonces vos me podés ayudar, Vero. Esos anticuerpos ingresan desde la periferia, desde la sangre, adentro del sistema nervioso central. Y se van a unir con unos canales de agua que tiene una célula que se llama astrocito. El astrocito básicamente es una célula que está dentro del sistema nervioso central, que se encarga de sacar algunos detritos celulares, que es parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica, y estos canales de agua que se encuentran en el pie de los astrocitos regulan el flujo de agua que existe de un lado y de otro lado de la barrera hematoencefálica. Es decir, regula el gradiente osmótico que tienen diferentes iones, el agua como tal, desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Y cuando este autoanticuerpo se une al canal de agua, genera un proceso inflamatorio, como marca ahí Vero. Este proceso inflamatorio lo que hace es atraer células como los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, que son células de la inmunidad innata que van a promover la respuesta inflamatoria. Esto lo que termina generando es que el astrocito empiece a no tener una función adecuada, y al no tener una función adecuada, de forma secundaria, se va a afectar el oligodendrocito. El oligodendrocito es la célula que es encargada de producir mielina. La mielina es la cubierta que le da al axón, al cable que tiene la neurona. Entonces, primariamente esta enfermedad afecta al astrocito y secundariamente afecta a la mielina, y de forma terciaria termina afectando al axón.
Esto es lo que pasa, este es el mecanismo patogénico de la enfermedad. ¿Y por qué nos tomamos estos 2-3 minutos para explicar esto? Porque a medida que vaya transcurriendo la charla, ustedes van a entender cuáles son los blancos que tienen las terapias que nosotros utilizamos para esta enfermedad. Así que en la próxima diapositiva yo le voy a dar la palabra, creo, a Vero, para que nos cuente un poco de qué se trata el tratamiento en términos generales. Bien, bueno, hablando un poco más ya de tratamiento, lo que tenemos que saber es que esta entidad tiene diferentes abordajes en relación a la terapéutica. Vamos a tratar las recaídas, ¿sí? Que se asemejan por ahí un poco a lo que son lo que llamamos brotes en esclerosis múltiple. Son síntomas agudos que va a presentar el paciente, como decía Junior, a raíz de esta inflamación. Esas recaídas tienen un tratamiento particular que generalmente es corticoides, y en el caso de que el paciente no recupere la función perdida como nosotros quisiéramos, le vamos a dar la posibilidad de hacer otro tratamiento de rescate, que se llama así, que tiene que ver con un recambio en el plasma para tratar de justamente barrer esos anticuerpos que están provocando el daño. Hoy no nos vamos a dedicar a ese tipo de tratamiento, tampoco vamos a hablar en detalle de lo que tiene que ver con el tratamiento de los síntomas o el tratamiento de rehabilitación, no porque no sea importante, ¿sí? Es muy importante, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la terapia que vamos a elegir a largo plazo para tratar de evitar que el paciente comience a tener recaídas, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que no haga más recaídas, y por eso vamos a seleccionar una terapia justamente para tratar de evitarlo. Cuando nosotros seleccionamos ese tratamiento, nos fijamos en un montón de cuestiones. Básicamente, vamos a mirar, por supuesto, si el tratamiento es eficaz, cuán eficaz es, ¿sí? Si tiene efectos adversos, cuáles son los posibles efectos adversos que nos vamos a encontrar a la hora de iniciar una terapia. Pero esos no son las únicas cuestiones en las que nos vamos a fijar, sino que también vamos a tener en cuenta las posibilidades de acceso a ese tratamiento, porque no es igual, lamentablemente, para todos los pacientes, y en base a eso también nos vamos a poner a pensar, además de comorbilidades. Esta palabra significa si el paciente, además de tener neuromielitis óptica, tuviera otras enfermedades. Hipertensión, diabetes, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque algunos tratamientos pueden hacernos un poco peor a esas otras patologías que tenemos. Entonces, sí hay que ponerlo en la balanza también. Y obviamente las interacciones medicamentosas. Cuanto más listado de medicamentos tengamos en el día a día, más voy a tener que tener en cuenta que esas drogas pueden interactuar. Entonces siempre tenemos que poner y decirle al médico, por supuesto, al médico tratante, todos los medicamentos que tomamos. Es por eso que en la consulta les preguntamos, bueno, ¿pero qué medicaciones toma? Aparte de lo neurológico, es importante tener ese detalle. Y otras cuestiones también que nos vienen a la mente a la hora de elegir es la actividad laboral, a qué se dedica el paciente, cuál es su rol día a día, el deseo de maternidad en el caso de las mujeres, el acceso a un centro de infusión, porque muchas de las terapias que vamos a hablar hoy en día se dan por vía endovenosa. Entonces son cuestiones a tener en cuenta, a ver si nosotros vamos a poder estar accesibles para poder llegar a un centro donde se pase la medicación. Y siempre, desde el marzo del año pasado, que tenemos en cuenta todo lo que es la pandemia COVID-19 a la hora también de tomar una decisión terapéutica. Y eso nos va a llevar a que hoy en día en Argentina tengamos disponibles algunas medicaciones. Muchos de ustedes están recibiendo estas terapias, algunas de las que voy a nombrar ahora, y tienen que ver con agentes que en general son inmunosupresores. Lo que van a tratar de hacer estas terapias es detener toda la cascada inflamatoria que nos contaba recién Junior a partir del daño de ese anticuerpo, ¿sí? Del anticuerpo antiacoponina 4. Entonces, en diferentes sectores vamos a ir a tratar de actuar, y ahora nos va a explicar más en detalle Junior, a la hora de poner un stop y que no avance la inflamación. Lo que tenemos hoy disponible es terapias como la satioprina, ¿sí? Que se da por vía oral, a veces 1, 2 o 3 pastillas por día, el micofenolato, que también es una terapia inmunosupresora que se da por vía oral y también se toma todos los días, y el rituximab, que también muchos de ustedes lo deben conocer, es una terapia inmunosupresora que se da por vena. En este caso, generalmente la infusión es cada 6 meses, ¿sí? Puede adelantarse
o puede demorarse por diferentes cuestiones, pero en general es cada 6 meses. Hay otras terapéuticas que también se utilizan que tienen que ver con otros inmunosupresores. La realidad es que estas terapias no son exclusivas de neuromielitis óptica, sino que también, seguramente habrán escuchado, se utilizan en otras enfermedades, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, ¿sí? Entonces, no es exclusivo de NMO, pero lo utilizamos porque sabemos y tenemos evidencia hoy en día de que estas medicaciones son efectivas o al menos tratan de disminuir en gran medida la posibilidad de tener un brote. Pero ahora le voy a ceder la palabra a Junior para que nos cuente un poco más, ¿sí? Ahí estamos, de cara ya desde el 2020 para acá, ¿qué novedades tenemos en relación a la terapéutica? Bueno, buenísimo. La realidad, de nuevo, por ahí adhiriendo un poco más a lo que comentaba Vero y a esa línea de tiempo que yo les comenté hace un ratito, nosotros hemos tomado, como bien dijo Vero, estos medicamentos inicialmente fueron usados para enfermedades reumatológicas y a partir de ahí es que se empezaron a publicar los primeros pacientes que tenían diagnóstico de NMO y que respondían de forma adecuada a estos medicamentos. Sin embargo, no había ningún estudio con la metodología adecuada para que los entes regulatorios puedan aprobar ese medicamento específicamente para ser utilizados en esta patología como puede ser la NMO. Y de ahí que lo que se le empezó a pedir a la ciencia es, ok, estamos utilizando terapias que por estudios retrospectivos y trayendo evidencia de otras enfermedades, se ha demostrado que son efectivas. Sin duda, la zatioprina es efectiva, el micofenolato es efectivo, el rituximab es efectivo. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, ahora que entendemos mejor la enfermedad, ahora que sabemos cuál es el mecanismo fisiopatogénico, necesitamos drogas que actúen de forma dirigida hacia blancos específicos y con eso probablemente vamos a aumentar la eficacia de los fármacos y eso se va a traducir en una mejor contención o en estabilizar de forma adecuada la enfermedad de los pacientes. Y ustedes pueden ver acá en las drogas, por ejemplo, que están no en línea punteada, sino en línea recta, rituximab, inebilizumab, satralizumab, tocilizumab, son todos medicamentos que hoy, por suerte, contamos con estos estudios que yo les comentaba, que son metodológicamente adecuados, y por suerte tenemos aprobación de entes regulatorios, tanto en Estados Unidos, en Australia, en Europa, ya han empezado a aprobar este tipo de medicamentos y en Argentina ya tenemos vía de aprobación de varios de ellos, aunque todavía no los tenemos disponibles, sí por otros métodos, pero no los tenemos todavía disponibles como para prescribirlos de forma rutinaria, digamos. Algo que me parece importante de esta diapositiva, fíjense en línea punteada, hay un montón de medicamentos que se vienen, que están en estudio y que ya vamos teniendo algunos datos que no los vamos a contar en esta charla, pero que son muy alentadores, que como ustedes pueden ver, son bien dirigidos a mecanismos específicos que sabemos que pasan en esta enfermedad. O sea que nos fuimos de lo amplio a lo más particular. Y esto tal vez es el mensaje que al menos de mi parte yo les quiero transmitir. Así que vamos a la próxima, por favor. Viejas terapias, pero con estudios en NMO. Yo les venía haciendo la introducción y les decía que hace mucho tiempo ya conocemos del rituximab, hace mucho tiempo conocemos del tocilizumab, porque se utilizan en otras enfermedades autoinmunes, sistémicas, ¿no? Algunas del sistema nervioso central, otras no. Pero lo que yo les comentaba, hay algunos países, por ejemplo Japón, que para que una droga se pueda utilizar en una patología específica, tiene que tener un estudio que metodológicamente cumpla los criterios estrictos para que la droga sea aprobada y por lo tanto pueda ser utilizada. Y de acá es que
vamos a ver en la próxima diapositiva, cómo en Japón, en el 2019, se publica el primer estudio que nosotros le llamamos randomizado, es decir, con buena metodología estadística, buena metodología de investigación, que evalúa pacientes con rituximab versus pacientes que están sin recibir una droga activa. Es decir, acá lo que se compara es una droga activa, rituximab, versus qué le pasaría a los pacientes si están sin tratamiento. Y básicamente en este estudio, que fue un estudio, como ustedes pueden leer ahí, multicéntrico dentro de Japón, que fue doble ciego, es decir, aquel médico que estaba dando la medicación no sabía si le estaba dando la droga activa o le estaba dando un placebo al paciente, y se evaluó durante 1 año y medio a esos pacientes. Fíjense, las ramas son 19 pacientes estaban en la droga activa, es decir, bajo tratamiento con rituximab, y 19 pacientes estaban sin tratamiento con rituximab, es decir, solo con placebo. Podían ingresar al estudio pacientes que tengan entre 16 y 80 años con una escala de secuelas neurológicas que no exceda 7, es decir, que el paciente no esté en silla de ruedas. Y el objetivo primario del estudio fue ver si aquellos pacientes que estaban con la droga activa se extendía el tiempo en volver a hacer una nueva recaída en comparación a los pacientes que no estaban con la droga activa, es decir, con el placebo. Y si ustedes pueden ver, al inicio del tratamiento, estos pacientes todos recibieron corticoides durante 8 semanas. Y a partir de la 8ª semana se empezó a hacer un descenso lento de corticoides. Y a partir de ahí se empezó a aplicar el rituximab, que se hacía cada 6 meses, como les contaba, un poco más de 1 año y medio. Y ustedes pueden ver en la curva de la derecha de su pantalla, como les va a mostrar Vero, fíjense, la línea azul son aquellos pacientes que estaban bajo tratamiento con rituximab. Y cuando en el seguimiento a 1 año y medio, ningún paciente que estaba bajo tratamiento con rituximab tuvo una recaída. Cuando vieron los pacientes que estaban con el placebo, 7 pacientes tuvieron una recaída. O sea, significa que el tiempo a la recaída en los pacientes con placebo se acortó de forma significativa. En otras palabras, si yo a un paciente le doy rituximab, yo me aseguro que ese paciente, el tiempo a la nueva recaída se va a extender de forma extremadamente significativa cuando comparamos al paciente no tratarlo. Esa es la conclusión. Es decir, tratar con rituximab es efectivo. Lo otro que nosotros siempre nos planteamos es, esa es la cara de la moneda de la efectividad. ¿Cuál es la cara de la moneda de los efectos adversos? Bueno, se vio que en este estudio ninguno de los pacientes tuvo un efecto adverso serio, ni una infección oportunista dentro del sistema nervioso central o fuera del sistema nervioso central. Eso es algo muy importante. Bien, este es el primer estudio que dio aprobación al rituximab, cuando nosotros ya lo veníamos utilizando hace muchísimo tiempo, pero este es el primer estudio, como ustedes verán, con un número chiquito de pacientes, pero que ya nos avala para poder utilizarlo con una metodología adecuada. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como les comentaba Vero, existen diferentes tratamientos que nosotros usamos para otras enfermedades. Este es un estudio que evalúa tocilizumab versus azatioprina. Ya nos contó Vero que azatioprina es una molécula que se usa vía oral y que ha demostrado ser muy efectiva en pacientes con espectro NMO, de nuevo, tomada de enfermedades reumatológicas, y tocilizumab pasa lo mismo. Es una medicación que se da endovenosa una vez por mes.
y que el tocilizumab se ha utilizado para otras enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, el lupus, el Sjögren, donde ha demostrado ser efectivo. Y nosotros, para los pacientes con espectro NMO, aquellos pacientes que tienen una enfermedad muy activa, es decir, que tienen muchas recaídas, o que las recaídas han generado diferentes secuelas neurológicas en los pacientes, muchas veces nosotros utilizábamos como rescate al tocilizumab, pero no teníamos un estudio que nos diga que tocilizumab es mejor que otro medicamento. Lo utilizábamos, como nosotros decimos, off-label, o sea, fuera de etiqueta. Sin embargo, de nuevo, en el 2020, en Lancet Neurology, que ahora ustedes son expertos en esta revista también, por todo lo que ha traído la vacuna y todas las cuestiones que tienen que ver con COVID, hoy estas revistas son archiconocidas para nosotros desde hace mucho tiempo y realmente nos brindan extremada información muy valedera. Esta información es justamente revisada por pares y obviamente esto lleva a que la información tenga un valor metodológico muy, muy importante. ¿Y qué pasa? Ahí ustedes pueden ver en la columna de la izquierda, en este estudio se evaluaron pacientes, 59 pacientes bajo tocilizumab versus 59 pacientes en tratamiento con azatioprina. Estos pacientes tenían que tener una enfermedad activa con 2 brotes en los últimos 2 años o 3 brotes en los últimos 3 años, y uno de esos brotes debía ser el último año, todos pacientes de más de 18 años, y fíjense en la curva, ahí encuentran un 91% y un 70%. Esto es lo que significa que a las 60 semanas de seguimiento, 91% de los pacientes que estaban bajo el tratamiento con tocilizumab no tuvo una recaída, versus el 70%. Es decir, esa diferencia es significativa. ¿Qué significa que es significativa? Fíjense, disminuye, estar bajo tocilizumab disminuye el riesgo de tener una recaída en aproximadamente un 75% comparado a los pacientes que están bajo azatioprina. Y si eso uno lo ve a las 90 semanas, se sigue manteniendo ese 91% en los pacientes bajo tocilizumab y disminuye a un 63% en el grupo de azatioprina. Cuando uno ve el gráfico de la derecha, estos son pacientes que, aparte de tener NMO, aparte de tener neuromielitis óptica, tenían otra enfermedad reumatológica, que como yo les comenté, esta droga, o estas drogas, ambas, tocilizumab y azatioprina, son utilizadas también para estas enfermedades autoinmunes. Y fíjense cómo también de forma aún más marcada se ve cómo las curvas se van diferenciando. Eso significa, fíjense que más del 80% existe una diferencia entre los pacientes que están bajo tocilizumab en comparación con azatioprina. Fíjense, a las 60 semanas, 79% en el grupo tocilizumab versus un 33% en el grupo azatioprina, y a las 90 semanas se sigue manteniendo. Eso nos dice dos cosas, tanto en la barra de la derecha como en el de la izquierda, que el tocilizumab se genera una estabilidad a lo largo del tiempo, a diferencia de la azatioprina. De nuevo, esto no quiere decir que los pacientes que ahora me están escuchando y están bajo tratamiento con azatioprina tengan que cambiar la medicación, de ninguna manera. Lo hablamos, pero después cada uno lo comenta con su médico. Yo siempre digo lo mismo: equipo que gana no se toca, y si ustedes andan bien, me tomo la recomendación, o me tomo la oportunidad de decirles que continúen con la misma medicación si andan bien. Así que estos son los dos estudios que yo le quería mostrar. Rituximab, por suerte hoy tenemos datos, tocilizumab, hoy tenemos datos. Ahora se vienen medicamentos específicos, y cuando hablo de medicamentos específicos, hoy contamos además con satralizumab.
Satralizumab es un inhibidor de una proteína, de una interleuquina que es proinflamatoria, que lo que hace es que los linfocitos secreten más anticuerpos antiacuoporina 4. Entonces genera y perpetúa que se genere un proceso inflamatorio dentro del sistema nervioso central. New England Journal of Medicine allá en Boston, en la escuela de Harvard, publicó el primer estudio de satralizumab, y Lancet Neurology posteriormente vuelve a replicar estos estudios, y bajo estos dos estudios se da aprobación hoy a satralizumab como una droga específica para tratar pacientes con espectro NMO, pero solo a los pacientes que tienen los anticuerpos positivos en el suero, que como yo les decía, son aproximadamente entre un 70 y un 80% de todos los pacientes. La próxima, por favor, Vero. ¿La otra? Sí, esto ya lo comenté, que la interleuquina lo que hace justamente es promover la inflamación. Dos estudios. El primer estudio de satralizumab lo que hizo fue usar satralizumab pero adherido a otra medicación, azathioprina, micofenolato o corticoides. El otro estudio, que se llama el Sakura STAR, ese estudio básicamente lo que hace es utilizar solo satralizumab. Y básicamente los criterios de inclusión son los mismos. Son pacientes que hayan tenido 2 recaídas en los últimos 2 años, y básicamente aquellos pacientes que tuvieran 2 recaídas en los últimos 2 años, sean tanto cero positivos o cero negativos para el anticuerpo antiacuoporina 4, podían ingresar al estudio. ¿Y cómo se da el satralizumab? El satralizumab se da subcutáneo, o sea que lo puede hacer uno, no necesita ir a un centro de infusión, se da al día 0, o sea, hoy empiezo, a los 14 días, y después al mes. Y luego de ese al mes, se sigue una vez por mes. O sea que tiene algunas ventajas respecto a otros medicamentos que se dan por vía de infusión endovenosa y que obviamente requieren que el paciente se acerque a un centro de infusión. La próxima, por favor. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando uno ve el primer estudio que fue con terapia adherida, o sea, vale decir satralizumab más azathioprina o micofenolato o corticoides, se ve que, de nuevo, las mismas curvas, estas curvas se llaman curvas de Kaplan-Meier, y fíjense que lo que se ve a las 48, a las 96 o a las 144 semanas, es que el grupo celeste, que ustedes ven la curva celeste, es el grupo que está bajo satralizumab, y el grupo que está en gris es aquellos pacientes que recibieron placebo, vale decir que no recibieron ninguna droga. Y en este punto uno puede ver cómo los pacientes que recibieron satralizumab tenían una disminución del riesgo de tener una recaída del 62% comparado con los pacientes que recibían placebo. Ahora, eso en el total de pacientes, tanto cero positivos como cero negativos. Pero si uno ve la curva de la derecha arriba, cuando se ve el subanálisis de pacientes cero positivos, fíjense cómo esto aumenta, en vez de a un 62%, aumenta a casi un 80%, a un 79%. Y fíjense cómo disminuye a un 29%, creo, a un 29%, bien digo, en los pacientes que son cero negativos. Es decir, que por eso los entes regulatorios hoy aprobaron esta medicación solo para pacientes que son cero positivos y no cero negativos, porque el beneficio es muy chiquito en aquellos pacientes cero negativos. Ahora, la otra pregunta fue, bueno, pero estos pacientes estaban recibiendo satralizumab con otro medicamento que nosotros ya sabemos que es efectivo. Azathioprina, micofenolato, corticoides. Pero ¿qué pasa si yo a los pacientes solo le doy satralizumab sin ningún otro tratamiento? ¿Qué pasa? Cuando se evalúa el grupo general de pacientes, la disminución fue del 55%.
cuando se compara el grupo activo versus el grupo que recibía placebo. O sea, no es ese 62% que recién le mostré para la terapia combinada, sino del 55%, pero es extremadamente significativo. Y cuando uno ve el subgrupo de pacientes seropositivos, fíjense que está en un 75% de disminución del riesgo de tener una nueva recaída en comparación con el placebo. Pero acá hay un dato importante. Cuando uno ve las curvas de los pacientes seronegativos, pero que no estaban bajo terapia adicional, solo con terapia de satralizumab, fíjense que no hay una diferencia. Por eso solo está aprobado para pacientes con anticuerpos positivos en el suelo. Es decir, si alguno de los que me está escuchando hoy tiene una NMO cero negativa, no podría hoy recibir este tratamiento. La próxima, por favor. Y algo que me parece sumamente importante de esta curva es que fíjense que a los 4 años, más del 90% de los pacientes están libres de recaídas. Eso es algo sumamente importante. O sea que satralizumab sin duda es una terapia efectiva que persiste en el tiempo y que obviamente genera un beneficio importante en los pacientes que padecen esta enfermedad. Yo creo que con esto termino. El perfil de seguridad es muy bueno, no se han detectado efectos adversos ni infecciones oportunistas, y sí lo que se ha visto comparado con el placebo, obviamente es el efecto del pinchazo, pero es excelentemente bien tolerado. La verdad que los pacientes no se quejan, por lo menos en los estudios clínicos, de tener que aplicarse esa inyección. Por ahí los pacientes que tienen esclerosis múltiple están muy acostumbrados a estas terapias, y no así los pacientes que padecen NMO, que sería una prima hermana, ¿no?, de la esclerosis múltiple. Así que yo a partir de ahora los dejo un buen rato con Vero, y así que te doy la palabra, Vero, gracias. Buenísimo, Junior, perfecto. Vamos a seguir hablando de cuáles son las otras 2 drogas que han sido aprobadas específicamente para NMO. Vamos a hablar en primer lugar de otra que es la inebilizumab. ¿Sí? Inebilizumab es una medicación que también se va a administrar en forma endovenosa cada 6 meses, y vamos a hablar un poquito en detalle de ella. Es un anticuerpo monoclonal, se utiliza también en pacientes adultos, y también, al igual que nos comentaba Junior, en este caso el ensayo que hizo que se motivara la aprobación de esta molécula también incluyó pacientes más que nada positivos para el anticuerpo antiacoporina 4. Ahora les voy a contar esta diferencia. Y en este caso, como les digo, se da en forma endovenosa, a diferencia del que nos comentaba recién Junior, que es subcutáneo. ¿Cómo actúa inebilizumab? Bueno, un poco también lo habíamos visto en ese gráfico que nos mostraba Junior al inicio. Inebilizumab lo que va a hacer es unirse a un sector de esos linfocitos, ¿sí?, a la parte de la membrana de esos linfocitos, donde hay un antígeno que se llama CD19. Y ese antígeno está presente en un gran linaje de linfocitos B, y lo que va a hacer el anticuerpo monoclonal es pegarse a ese antígeno. De esa manera va a tratar de disminuir la inflamación que provoca la enfermedad. Entonces, este anticuerpo lo que hace es reducir significativamente el riesgo de recaídas. ¿Cómo sabemos eso? Porque también participó de un ensayo clínico que se llamó N-Momentum, ¿sí?, que justamente hizo que se aprobara. En este ensayo clínico se enrolaron 213 pacientes adultos con NMO, la mayoría de ellos tenían anticuerpos antiacoporina 4 positivos, pero un subgrupo, si bien fue pequeño, tenía anticuerpos seronegativos. En ese caso fueron 17 pacientes. Entonces, 161 pacientes recibieron la droga activa que queríamos probar, y el 52% recibieron placebo. No se permitió, en este caso, usar otras terapias inmunosupresoras en forma concomitante. Por lo tanto, los pacientes o recibían placebo o recibían inebilizumab, sin ninguna otra droga. Y justamente el objetivo fue un poco lo que nos comentaba Junior de satralizumab, ver cuántos pacientes tenían, o el tiempo que tardaban esos pacientes en llegar a una primera recaída o un brote. Y también lo que veíamos en consecuencia es si tardaban más, si tardaban menos en comparación con el placebo. Y en este caso,
lo que vamos a ver es que los pacientes con inebilizumab tardaron más tiempo en presentar una recaída comparada con los que recibieron placebo. Lo que se vio es que se alcanzó el objetivo de esta fase 3. Ni más ni menos, inebilizumab disminuyó 72.8% el riesgo de recaídas en los pacientes que recibieron la droga activa. O sea que la disminución fue realmente importante. Eso lo podemos ver en el gráfico que muestra a el total de la población estudiada, ¿sí? Un poco similares a lo que veíamos con satralizumab, y lo que podemos ver es que en aquellos pacientes que eran seropositivos, la diferencia era incluso mayor, un 77.3%. Y en ese caso, con la salvedad de que la mayoría de los pacientes que estaban en este estudio fueron positivos para el anticuerpo antiacoporina 4. Si vamos a ver qué datos tenemos hoy en día que se presentaron en el último Congreso de Neurología en abril, en la fase abierta del estudio, ¿qué significa la fase abierta? Una vez que se termina de evaluar al paciente, a los pacientes que estaban con la droga activa frente a los pacientes que estaban con placebo, todos los pacientes que estaban con placebo pasan a tomar la medicación, a recibir inebilizumab. Entonces, en esa fase abierta, todos los pacientes reciben la droga activa que demostró previamente, en esos años previos, tener una positividad frente al objetivo que queríamos alcanzar. En este caso, cuando seguimos a los pacientes en el tiempo, lo que se vio es que el 87.7% de los pacientes que venían ya recibiendo inebilizumab y el 83.4% de los pacientes que antes habían recibido placebo y ahora reciben inebilizumab, permanecieron sin brotes por hasta 4 años. Entonces, muy importante el dato que podemos observar de estos últimos datos presentados en el Congreso de Neurología. Y en este caso también vamos a ver que inebilizumab está demostrando reducir, además, el riesgo de progresión de la discapacidad. Los pacientes que recibieron inebilizumab tuvieron menor EDSS, que es la escala que nosotros solemos medir la discapacidad de los pacientes en el consultorio, que antes del tratamiento, ¿sí? O sea que pudieron tener también un efecto en ese sentido, ¿sí? En la disfunción neurológica que puedan tener. Y también los que recibieron el placebo y luego pasaron a recibir inebilizumab, primero empeoraron cuando recibieron el placebo y al recibir el tratamiento mejoraron. Así que incluso podemos ver una mejoría en esa escala de discapacidad con la que medimos a nuestros pacientes. Antes de recibir inebilizumab, ¿quiénes no podrían recibirlo? ¿Quiénes quedarían fuera de la posibilidad de tener este tratamiento? Pacientes que tengan una infección activa, en primer lugar. No se puede recibir la medicación si el paciente está cursando una infección activa. Si tiene una infección activa por hepatitis B, es por eso que siempre pedimos y por ahí hinchamos un poco con el laboratorio extenso antes de empezar un tratamiento, porque queremos justamente ver que el paciente además no tenga otra infección que tengamos que tratar previamente a recibir esta medicación. Lo mismo con la tuberculosis, es por eso que les pedimos hacer la prueba de PPD, justamente para saber si el paciente tenga una tuberculosis activa o latente. En el caso de embarazadas y lactancia tampoco la podrían recibir, y si el paciente se va a vacunar, debería esperar unas 4 semanas para iniciar el tratamiento. Como siempre les decimos, avisar al neurólogo todas las medicaciones que está recibiendo, ya sean vitaminas, suplementos o lo que fuera, para evitar interacciones. En el caso de cómo se recibe el inebilizumab, un poco difícil de pronunciar, las dosis de inicio se separan en 2 días, ¿sí? En el día 1 y vamos a recibir la otra parte en el día 15. Y recién 6 meses después se empieza a recibir cada 6 meses la dosis de mantenimiento. Siempre se hace, obviamente, con el paciente hospitalizado, ya sea en hospital de día, que sería lo ideal, ¿sí? Un centro en el cual ustedes puedan asistir a recibir la medicación y luego se pueden ir a su casa. Y en otros casos en los que no se puede realizar, quizás haya que hacerlo con el paciente internado. En el caso del día que van a recibir la medicación, lo que se hace es hacer una premedicación, unos 90 minutos antes, ¿sí?, de recibir la droga en sí, y se va a hacer un control de 1 hora después de la infusión, después de recibir la droga activa. ¿Para qué se hace la premedicación? Para evitar que puedan aparecer posibles alergias o efectos adversos relacionados justamente con la infusión. Entonces, si llegara a aparecer cefalea, somnolencia, un rash cutáneo durante el paciente, mientras que el paciente se está recibiendo la medicación, lo que se hace es enlentecer la velocidad de infusión y en ese caso
quizás recibir alguna otra medicación antialérgica como para poder frenarlo. Pero en general es muy bien tolerada y las reacciones que solemos ver son leves y ceden rápidamente o enlenteciendo la velocidad o dándole al paciente además alguna medicación antialérgica. En este ensayo clínico que les comentaba, el N-Momentum, que motivó la aprobación de inebilizumab, los efectos adversos fueron similares a la rama placebo. No hubieron efectos adversos graves, ¿sí? Si aparecieron fueron esporádicos y muy infrecuentes. Lo más frecuente de ver es que el paciente por ahí tenga un mayor riesgo de infección urinaria o dolores articulares, cefalea, dolor lumbar, y pueden aparecer algunos trastornos en lo que tiene que ver con el laboratorio. Por eso también es conveniente, y seguramente se va a hacer así, cuando estén en seguimiento con esta futura droga, lo que vamos a hacer es chequear con laboratorios que no caigan por debajo del nivel aceptable nuestras defensas. También puede haber gripe, ¿sí? Algunas infecciones del tracto respiratorio superior, pero no de gravedad. Vamos a hablar de otra molécula, y de la última que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el eculizumab. El eculizumab también se administra en forma endovenosa, pero cada 15 días. Vamos a adentrarnos un poquito más con eculizumab. También es un anticuerpo monoclonal y también está aprobado para su uso en pacientes adultos positivos para aquaporina 4. Y en este caso, el ensayo clínico incluyó exclusivamente pacientes aquaporina 4 positivos, no incluyó seronegativos. Y también se da por vía endovenosa, como les mencionaba recién. No está aprobado solo para NMO, ¿sí? También ya quizás lo hayan escuchado nombrar y sepan que se utiliza en otras enfermedades, por ejemplo, la miastenia gravis, otra enfermedad neurológica, y algunas enfermedades hematológicas. Así que ya hay experiencia en el uso de esta molécula ya desde el 2007, y recién en 2019 tuvimos la aprobación específica para neuromielitis óptica. Entonces vamos a ver qué pasaba en ese ensayo clínico que hizo que se aprobara. Este ensayo se llamó PREVENT y efectivamente se logró el objetivo de reducir el riesgo de recaídas. En este caso se enrolaron 143 pacientes adultos, como les decía, aquaporina 4 positivos. 96 recibieron la droga, 47 recibieron el placebo, y el estudio duró más de 3 años. Se permitió el uso de terapias inmunosupresoras en forma concomitante, al igual que nos comentaba Junior con satralizumab, aunque algunas personas solo recibieron eculizumab, es decir, no todos recibían otra medicación en forma concomitante. Y el objetivo también, por supuesto, era ver el tiempo a la primera recaída adjudicada. Vamos a ver cuáles fueron los resultados. Si bien, como dice la premisa arriba de la diapositiva, no podemos predecir las recaídas, pero podemos reducir el riesgo. Y en ese caso, eculizumab nos ayuda, porque fíjense el número, 94% de reducción de riesgo de recaídas en los pacientes tratados con eculizumab comparado con el placebo. Es decir, la droga alcanzó el objetivo de la fase 3 que nos proponíamos. Y en ese caso podemos ver que los pacientes tratados con eculizumab tardaron más tiempo en presentar la recaída comparado con aquellos que recibieron placebo. Un poco siguiendo la presentación de las curvas que veíamos de cada uno de los tratamientos que fuimos logrando, lo que tenemos es una reducción del 94%. Y fíjense que 98% de los pacientes que recibieron eculizumab permanecieron libres de recaídas a las 48 semanas de seguimiento, comparado con un 63% de aquellos pacientes que estaban en la rama placebo. También acá podemos observar alguna tendencia a la mejoría de la escala de discapacidad que les comentaba con la terapia anterior, y esto se mantuvo también a lo largo del tiempo, que es prácticamente 4 años, ¿sí? 3.7 años de seguimiento. Lo que vamos a ver es que eculizumab, como les decía, se administra por vía endovenosa, y la dosis inicial durante las primeras 5 semanas va a ser una vez por semana, ¿sí? Vamos a recibir la droga en forma endovenosa una vez por semana hasta la semana 5. Y una vez que completamos la semana 5, ahí es cuando empezamos a espaciar las infusiones cada 15 días. ¿Cómo son las infusiones? También son muy cortas, ¿sí? Quizás la primera infusión es la que más demora porque estamos más atentos a ver que el paciente no haga ninguna reacción alérgica, pero tiene que saber que son muy cortitas, duran 35 minutos, ¿sí? Y generalmente hacemos un monitoreo de 1 hora donde controlamos la presión arterial, revisamos al paciente para quedarnos tranquilos que esté todo bien.
Ahora también hay una posibilidad que se está dando en algunos lugares donde la droga ya está aprobada, de que el paciente pueda realizarse la infusión en domicilio. Esto generalmente no sucede en el primer mes, que es donde tenemos que estar más atentos, sino que en las sucesivas infusiones también se puede lograr que se vaya a domicilio a aplicar la infusión, y eso obviamente que les va a generar mucha más comodidad que venir al hospital a hacerlo. Algo muy importante con eculizumab es que debemos estar vacunados para la vacuna antimeningocóxica, ¿sí? Para poder prevenir la infección por meningococo. Esto debe hacerse 2 semanas antes de la primera dosis de eculizumab. Tenemos que saber que no es una vacuna que uno, a veces hay pacientes que sí la han recibido, pero tenemos que chequear justamente el calendario de vacunación porque no es algo que esté obligatoriamente en nuestro calendario. Entonces, generalmente esto hay que hacerlo antes de que empecemos el tratamiento. Si estamos muy apurados y no podemos esperar a estas 2 semanas, se puede empezar igual, se vacuna el paciente, se empieza la medicación, pero tenemos que además recibir antibióticos en forma concomitante para poder reducir el riesgo de esta infección. ¿Por qué hay riesgo de esta infección en particular? Es un poco tiene que ver con el mecanismo de acción. Eculizumab actúa en una región de todo ese dibujo que nos mostraba Junior al inicio, que tiene que ver con el complemento. Y el complemento también estimula la producción de esos anticuerpos antiacuoporina 4. Es por eso que quizás tener esta medicación nos puede dejar un poco desprotegidos para poder defendernos de otras infecciones. Por eso, estando vacunado, reducimos mucho el riesgo y prevenimos esa infección. Entonces, siempre hay que chequear esta cuestión con el médico antes de empezar el tratamiento. ¿Quiénes no deberían recibir eculizumab? Pacientes que tengan obviamente una infección activa por este germen, por el meningococo, y pacientes que no se hayan vacunado para el meningococo, embarazadas o en plan de embarazo y en lactancia, ¿sí? Estos pacientes no deberían empezar esta medicación. Siempre avisar, por supuesto, las drogas que están recibiendo en forma concomitante. Y dentro de los efectos adversos más comunes que se vieron en pacientes con esta droga, también fueron efectos adversos leves y no hubieron infecciones severas que motiven una alerta en particular, pero en general los efectos fueron infecciones del tracto respiratorio superior, dolor lumbar, ¿sí? Dolores articulares, y eculizumab no tuvo, como les digo, un impacto mayor en infecciones serias, aún en todo el plazo de seguimiento que estamos viendo de los primeros pacientes de esos ensayos clínicos. El riesgo de infección por meningococo puede estar presente varias semanas después de la infusión, así que atenti también a esto, por más que hayamos ya suspendido la terapia. Bien, ¿qué pasa con los datos de seguridad y de eficacia a largo plazo de esta molécula? También se han presentado, incluso se han publicado en las revistas que ven allí citadas. ¿Qué pasa con esos pacientes una vez que finalizó el tiempo en el cual nosotros nos propusimos, mejor dicho, los investigadores se propusieron a la hora de lograr el objetivo? Hoy en día sabemos que 94.4% de los pacientes están libres de recaída a 3.7 años, y el 37% suspendió o disminuyó el uso de inmunosupresores en forma concomitante. Eso es importante porque aquellos que venían recibiendo otras drogas, en un gran porcentaje la tuvieron que suspender porque ya tenían la eficacia de la droga que estamos en curso. Y ningún paciente desarrolló infección por meningococo y no hubieron efectos adversos en materia de seguridad importantes como para alarmarse a lo largo de todos estos años de seguimiento. Como conclusiones, y ya terminando, lo que les queremos dejar con Junior de conclusión es que los tratamientos en uso actualmente han demostrado eficacia en el tratamiento de la neuromielitis óptica, pero que estos nuevos tratamientos de los cuales venimos hablando son tratamientos específicos, probados en ensayos clínicos, controlados frente a placebo, que literalmente, y creo que quedó demostrado en todas nuestras presentaciones, que el grado de reducción del riesgo de recaídas es bastante importante, ¿sí? Quizás tenemos más sustento a la hora de iniciar un tratamiento en nuestros pacientes, y por supuesto que estas terapias se unen al pool, a las herramientas que tenemos hoy en día para abordar nuestra terapia. Y también sabemos, por supuesto, que es impensado que un paciente con diagnóstico de neuromielitis óptica hoy en día no acceda a ninguna de las terapias que estuvimos charlando, porque por supuesto eso va a incrementar el riesgo de tener una recaída a la brevedad. Satralizumab, inebilizumab y eculizumab muy pronto van a estar disponibles comercialmente en Argentina, así que esperamos la pronta aprobación comercial. Creo que con eso terminamos nuestra presentación. Junior, no sé si querés agregar algo más de las conclusiones.
No, excelente, excelente. La verdad es que como decía antes, creo que la investigación en los últimos años y el entender mejor la patología y lo que pasa bien de forma molecular ha hecho que los tratamientos claramente sean más blanco específicos, y eso, como vos demostraste, en más del 90% reducción del tiempo a tener una recaída versus pacientes que no están con nada. Es decir, ese es el concepto. O sea, cuando uno plantea el placebo, está diciendo es un paciente que no tiene un medicamento específico. Y de ahí está que el beneficio, sin duda, es que el paciente tenga un tratamiento. ¿Sí? Así que te súper agradezco, Vero, re completa. Les presento al grupo que trabajamos en el hospital, el doctor Pablo López, el doctor Petinichi y yo. Esta es la unidad de neuroinmunología del Hospital Alemán, la próxima. Bueno, y aquí nuestro equipo del Hospital de Clínicas, con la doctora María Eugenia Balbuena y la doctora Débora Nadur. Ahí se ve la foto de nuestro hospital, acá también en la ciudad de Buenos Aires. Y, les queríamos contar con Junior, no sé si querés anunciarlo vos, Junior. No, como prefieras. Adelante, adelante, te dejo Ok, a vos. bueno, no. La realidad es que el año pasado, a punto de partida de conmemorar el nacimiento de Eugene de Vic, planteamos como día de la NMO, un poco para tratar de estimular, de tratar de generar una conciencia sobre esta enfermedad, que es una enfermedad rara, que es una enfermedad nueva, que empezamos a entenderla recién en los últimos 20 años y que antes de hecho era considerada un subtipo de la esclerosis múltiple. Hoy sabemos que es una enfermedad completamente distinta. Entonces, el año pasado, el 23 o 24 de octubre, el 24, conmemoramos el día de la NMO y dimos una charla de nuevo para tratar de estimular y de llevar un poco qué es esta enfermedad, por qué conmemoramos, cómo se diagnostica, cómo se trata, y la realidad es que este año queremos hacer lo mismo. Entonces planteamos para el sábado 23 de octubre, guárdense ese día para compartir si pueden con nosotros, sería para nosotros algo muy importante y algo que nos gustaría mucho, compartir con ustedes ese espacio aquel día un poco para tratar de volver a hablar de qué es la NMO, cómo se diagnostica, cómo se trata, y por ahí hablaremos un poquito más respecto también de estas terapias que se vienen prontamente en Argentina. Así que creo que eso es todo. Ahí vamos a hablar largo y tendido de los síntomas, vamos a explicar un poquito más en detalle, y la idea es que sí, como dice Junior, que nos acompañen, así que agéndense el sábado 23 de octubre y libérense ese día para poder estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos los participantes que están hoy compartiendo este espacio con nosotros. Y yo les doy la palabra para quien quiera hacer alguna pregunta. Acá hay una pregunta. ¿Puede haber casos de pacientes con alguno de los tipos de esclerosis múltiple que en formas progresivas puedan tener NMO? Creo, no sé si entiendo bien la pregunta, pero la cuestión es que no es la misma enfermedad. O sea, la esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene un tratamiento específico, que tiene un mecanismo fisiológico, patológico, genético distinto a los pacientes con NMO, y de hecho las drogas que se utilizan para el tratamiento de la esclerosis múltiple son negativas o deleterias para los pacientes que sufren NMO. O sea, no es la misma enfermedad, con lo cual, si alguien ya tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, no se puede modificar el curso de la esclerosis múltiple y virar a
una NMO. En tal caso deberíamos revisar si el diagnóstico específicamente de esclerosis múltiple o en realidad era de NMO, porque sabemos que muchos de los síntomas o de las imágenes en resonancia magnética muchas veces se superponen, son incluso a veces idénticas, tanto la esclerosis múltiple como la NMO. No sé si con eso puedo responder la pregunta. Por lo menos lo que entendí yo de la pregunta, no sé si Vero vos querés agregar. No, 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 tal cual, lo que dijiste vos, comparto. Perdón, doctores, quería hacer una pequeña consulta. Mi nombre es Gustavo. Adelante, Gustavo. Sí, Gustavo, decinos, Buen día, ¿cómo están? ¿qué tal? Esto no tiene nada que ver, a mí me pasó en una época, hace varios años atrás, que tenía un efecto extraño en un ojo, que veía todo reticulado y por ese ojo solo veía durante un minuto máximo, como si estuviese mirando a través de un tubito. Duraba como mucho un minuto y después se iba. Y eso, luego, cuando pasó eso, se empezaron a hacer resonancias y aparecieron lesiones de la mielina a nivel del nervio óptico. No tiene nada que ver esto con aquello, ¿no? Esa es mi duda. Después ahí me hicieron cambio de medicación cuando apareció fingolimod y se resolvió el problema. Pero bueno, son cosas diferentes, ¿no? Claro, vos tenés diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿verdad? Claro, por eso, por eso. Y vos nos preguntás de ese primer episodio que te duró muy poquito en el ojo. Sí, me duraba, me parecía, suponete, estaba durante el día y por ahí de golpe empezaba a ver de ese ojo todo craquelado y era como que si cerraba mi otro ojo, a través de ese ojo veía todo craquelado, era como si estuviese mirando a través de un tubito. Era, no Es sé, difícil poder decirte qué fue lo que pasó en ese momento, pero seguramente en el momento que te dieron el diagnóstico de esclerosis múltiple, tu neurólogo debe haber evaluado ese yo ya episodio venía previo. yo Claro, ya venía con el diagnóstico. Fue un tiempo antes de que se lanzara Fingolimod, unos meses antes. Estaba con interferón. Y bueno, me hicieron resonancias y aparecieron lesiones en el nervio óptico y se le atribuyó a eso. Cuando yo cambio de medicación no lo tuve nunca más el problema, pero tampoco veo perfecto ese ojo ujú, desde aquella época que pasaba eso. No tuve más el efecto ese, pero tampoco terminé viendo perfecto, igual que con el otro ojo. Pero ujú. digo, ah, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No parece tener que ver, y más si tenés ya el diagnóstico de esclerosis Ah, múltiple, perfecto. que como decía recién Junior, son dos patologías distintas. Seguramente tu neurólogo habrá evaluado todos los parámetros que solemos evaluar para poder Sí, sí. darte el diagnóstico, así que un poco Está, eso. está. Yo un poco para saber si tenía que investigar más sobre el tema o no. No, no, en general no, y de hecho, como te decía, los medicamentos que se usan para la esclerosis múltiple, por ejemplo el fingolimod, ha demostrado ampliamente que promueve el aumento de brotes en pacientes, o sea, de recaídas, de ataques, de brotes, que son todos sinónimos, en pacientes con NMO. Así que si Ah, usted estabilizó la enfermedad con fingolimod, muy probablemente no tenga esto. Muy probablemente perfecto. no tenga anemia. Muchísimas gracias. Sí, continuamos con esta pregunta que en realidad yo se la voy a hacer a Vero, porque creo que yo, de por lo menos lo que yo pienso, ya se lo respondí a Inés. El 18 de julio me dieron la primera dosis de AstraZeneca. Inés es una paciente que tiene NMO seropositiva, está con tratamiento con rituximab. ¿Cuánto tiempo puedo seguir esperando? Y la segunda dosis es otro componente. Eso pregunta Inés. No sé cuándo se infundió rituximab la última vez. En general,
A ver, nosotros no queremos demorar las vacunaciones, pero particularmente con rituximab lo que se trata es de por ahí esperar un tiempito a que las defensas vuelvan un poquito más arriba y ahí vacunar. No sé cuándo recibió la última vez rituximab, Inés. Hola, ¿me escucha? Sí, Inés, ¿Cómo te va? ¿cómo Eh, estás? bien. Digamos, la última aplicación fue en enero, el 8 de enero del 2021. Me correspondería en julio, pero bueno, me dieron ahora la primera dosis de AstraZeneca, porque lo charlé con el doctor Contendi. Y Perfecto. bueno, allí estoy esperando. Quería saber cuánto tiempo más podía esperar para que me apliquen la vacuna, porque no depende de mí. Y si la segunda dosis de AstraZeneca era la misma, es el mismo componente o es diferente. No, es el mismo, la segunda dosis, si te van a dar la de AstraZeneca, es lo mismo, pero puede que, ahora viste que están intercambiando las vacunas, puede ser que te toque otra cosa que no sea Ok, AstraZeneca. No creo, porque en general al que recibió AstraZeneca le están dando AstraZeneca, pero ok. sí, espero que te llamen pronto, así completás la vacunación lo antes Claro, posible. porque tendría que seguir con el tratamiento luego. Claro, Esa es mi preocupación. Bueno, exactamente. gracias, muy amable. No, de nada. Acá hay otra pregunta que dice, soy Miriam, mi hijo tiene 15 años, hace 3 años que tiene NMO. Esos tratamientos son para adolescentes, no pude ver todo. No sé si Junior querés contarle sobre Sí, Satralizumab. sí, la realidad es que ninguno de los estudios, digamos, están aprobados para pacientes adolescentes. Sin embargo, el estudio de satralizumab justamente incluye pacientes que van de 12 a 18 años, con lo cual esos son 7 pacientes nada más adolescentes que estaban incluidos dentro del estudio, que se llamó Sakura Sky, y básicamente, si bien hoy no tenemos autorización, estaría aprobado solo en esos 7 pacientes. La respuesta sería, el único trial clínico que demostró efectividad en adolescentes fue el de satralizumab, aunque hoy todavía no está aprobado, porque estas 3 moléculas están solo aprobados en pacientes seropositivos y pacientes que tengan más de 18 años. Eso no significa que no se pueda usar, ¿no? Porque hay un montón de terapias que no están aprobadas para adolescentes o para pacientes pediátricos y sin embargo, como nosotros decimos, off-label, ¿no? Fuera de etiqueta, muchas veces la utilizamos igual, ¿no? Ahora hay otra pregunta que Mili nos pregunta, ¿cuándo se puede iniciar con este nuevo tratamiento, con los nuevos? Quiero entender que nos está preguntando, y si las indicaciones serían hablar con el médico tratante y ver si sos compatible o no para poder comenzar. Bueno, un poco es lo que estábamos charlando. Si ustedes están bajo un tratamiento, tienen el diagnóstico de NMO, están bajo un tratamiento que está siendo efectivo, no están presentando ningún tipo de brotes, deberíamos, como decía Junior, continuar con esa terapia, no habría necesidad de hacer un cambio. Esto teniendo en cuenta que los nuevos tratamientos, los últimos 3 que estuvimos nombrando ahora, no están disponibles hoy en día en Argentina, sí en vías de estarlo muy pronto, pero hoy en día no contamos con poder hacer una receta y que el medicamento esté rápidamente siendo parte del tratamiento. Pero sí tenemos que tener en cuenta que en muy poco tiempo va a ser así. Por eso pensar un poco de si el tratamiento que estamos llevando a cabo hoy en día es efectivo o así lo estamos considerando en conjunto con sus neurólogos, tenemos que seguir con esa terapia y obviamente haciendo un control a lo largo de la enfermedad para ver cómo van. Junior, no sé si querés agregar algo más. No, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo dije un poco a modo de chiste. Siempre el lema, por lo menos que yo manejo en el consultorio, es que equipo que gana no se cambia. Y si bien obviamente hoy tenemos disponibles estos resultados que son más que alentadores para tratar a estos pacientes y que, como decía, son target específicos, o sea, tienen un blanco específico. Si un paciente viene bien con las terapias
que le llamamos viejas, pero realmente están estables de su enfermedad, no hay motivo por qué o por lo cual cambiarlas, ¿no? Eso, de nuevo, es una opinión absolutamente personal y es la tendencia mundial igual. Sin embargo, obviamente esto cada paciente lo debería hablar con su médico, lejos está en tratar de que ustedes sigan otros caminos, eso cada uno lo tiene que hablar con su médico. Hay otra pregunta, creo la última pregunta, de Elizabeth, que dice que ella tiene una enfermedad negativa para coporina 4, tuvo 2 recaídas de neuritis óptica bilateral, la cual me dejó secuelas, ahora van a comenzar con micofenolato, y la pregunta específica es si ese tratamiento es para toda la vida. Pudo entrar tarde, entonces no escucho. La realidad es que, mira, yo te comento recién, perdón. Sí, no, que igualmente va a quedar grabada la charla, así que la pueden volver a ver toda. Genial, genial. La realidad es que yo te cuento la evidencia que tenemos hoy. Hace algunos meses, muy pocos meses, el grupo de Corea, que es un grupo que lamentablemente esta enfermedad tiene una alta frecuencia en los países asiáticos, entonces la población coreana tiene una prevalencia extremadamente alta de neuromielitis óptica. Eso se traduce en que el grupo de Corea tiene mucha experiencia manejando pacientes con NMO, y ellos lo que vieron es que pacientes que estaban bajo azatioprina, micofenolato, rituximab, que estaban estables durante al menos 5 años. Estables, ellos lo definieron como: no tengo recaídas durante 5 años, no tengo nuevas lesiones durante 5 años, y mi examen neurológico está estable durante 5 años, yo recibiendo la medicación, le puedo sacar la medicación. Eso fue su hipótesis, esa fue la hipótesis del trabajo. ¿Qué encontraron ellos? Dentro del primer año, 83% de los pacientes tuvo una recaída. O sea que eso responde a tu pregunta. La pregunta es, ¿debo recibir la medicación toda la vida? Hoy no hay respuesta para responder tu pregunta, pero sí te digo la evidencia. Y bajo esa evidencia, de nuevo, una opinión personal, yo a mis pacientes les recomiendo hoy, con la evidencia que tenemos, que una vez que arranca con esta medicación, para toda la vida. Si el día de mañana tenemos una evidencia fuerte, con algunos parámetros y factores específicos que realmente nos den garantía, al menos en un porcentaje elevado, que yo le voy a retirar la medicación a mi paciente, y mi paciente tiene un riesgo muy, muy chiquitito de tener un nuevo evento, se charlará. Yo hago el mismo ejemplo cuando me preguntan esto en el consultorio con los pacientes epilépticos. Hace muchísimo tiempo atrás, nosotros somos neurólogos generales, más allá de dedicarnos a estas enfermedades, cuando uno recibía el diagnóstico de epilepsia, uno decía, bueno, yo voy a tomar la medicación antiepiléptica de por vida. ¿Por qué? Porque la epilepsia es una enfermedad que no tiene cura. Sin embargo, por suerte, a lo largo del tiempo se fueron siguiendo estos pacientes epilépticos y empezaron a aparecer muchos estudios. Y esos estudios nos empezaron a decir que si un paciente no tenía crisis epiléptica, si un paciente estaba estabilizado, recibía bien la medicación antiepiléptica, tenía electroencefalogramas normales a lo largo del tiempo, al menos más de 2 años, cuando uno le retiraba la medicación, más del 75-80% de esos pacientes podían estar libres de un nuevo evento epiléptico. Entonces hoy, cuando nosotros tenemos ese tipo de pacientes, esos factores, mi paciente está bien, recibió bien la medicación, tiene electroencefalogramas normales, no tuvo crisis epiléptica, podemos charlar con el paciente y decirle, suspendamos la medicación, que tenés un 80% de riesgo de no volver a tener una nueva crisis epiléptica. Pero ahí nosotros tenemos evidencia fuerte para hacerlo. O sea, pasamos de, usted va a tomar un antiepiléptico de por vida, a decir, hay un grupo de pacientes que tal vez durante un tiempo toman la medicación antiepiléptica y después no la requieran más. Eso hoy, con la evidencia que tenemos, al menos de lo que yo sé, no lo podemos decir. No sé si hice un ejemplo que haya sido claro para responder la pregunta. Totalmente, totalmente, Okay. muy claro, Junior.
Hay una última pregunta, creo que nos preguntan algo que es complejo, si alguien con esclerosis múltiple también puede tener NMO. ¿Querés responder vos? Yo tengo mi respuesta que no sé si es la correcta, pero bueno. A ver. No, mi respuesta es que hoy en día son dos patologías distintas, con un mecanismo patológico distinto. Sin embargo, cada vez empezamos a ver más pacientes que no le podemos dar un sello diagnóstico, ni para un lado ni para otro. Eso significa, no le podemos decir, sí, sí, usted tiene NMO o sí, usted tiene esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque son pacientes que no encontramos el anticuerpo, entonces no tenemos la certeza de decirle tiene NMO, y la esclerosis múltiple no tiene un anticuerpo. Entonces, como ninguna de las dos tiene un anticuerpo que me confirme el diagnóstico, nosotros nos basamos para hacer el diagnóstico de los criterios clínicos y de los criterios por resonancia magnética. Y como muchas veces, como yo les contaba, se parecen tanto, a veces no le podemos dar un sello diagnóstico. Pero eso es una negativa médica, no porque tengan las dos enfermedades. Creo que ningún paciente tiene las dos enfermedades. O tiene Exacto. una o tiene la otra. Lo que pasa es que a veces nuestro conocimiento no nos permite decirle al paciente usted tiene esclerosis múltiple o usted tiene NMO. Y en la práctica damos tratamientos como el rituximab que sirven tanto para la esclerosis múltiple como para la NMO. Claro, en el caso de la esclerosis múltiple no tenemos un anticuerpo, la posibilidad de pedir un anticuerpo y a partir de eso hacer el diagnóstico como esta patología. Generalmente vemos la resonancia, las características de las lesiones en la resonancia, y muchas veces, si bien está bien claro, como decía Junior, que son dos entidades diferentes, muchas veces hay algunas lesiones que nos hacen dudar porque tienen características de esclerosis múltiple y de NMO también, ¿sí? Entonces nos ponemos ahí en una situación que, como dice Junior, hasta acá llegamos y por lo que sabemos hasta el momento no lo podemos diferenciar ni poner el sello. Es que a veces tenemos esa diferencia. Pero sí, queda claro que son dos patologías diferentes. Las dos autoinmunes, pero diferentes. Después hay otra pregunta que dice si se puede combinar azatioprina con topiramato. Sí, el topiramato es un tratamiento que es preventivo, que le decimos preventivo, de los dolores de cabeza, y tranquilamente una persona que tiene NMO o esclerosis múltiple puede además tener migraña y necesitar una medicación para el tratamiento de la migraña. Así que sí, no hay problema, no hay una contraindicación. Buenísimo. Creo que no hay más. No hay más preguntas, estamos en tiempo. De mi parte, súper agradecido de nuevo con Vero, con Alcem, sin duda, para nosotros un motor impresionante. No deja de sorprenderme el trabajo de Susana, de Paula, increíble, siempre tratando en pos de que los pacientes tengan más información, tengan mejor calidad de vida, no solo para pacientes con esclerosis múltiple, sino están también dándole esta oportunidad a esta enfermedad prima hermana y que también merece el mismo conocimiento, el mismo trabajo, así que más que agradecido. De mi parte eso, y dejarla a Vero para despedir y después a Susana para cerrar el encuentro. Muchísimas gracias de mi parte. Comparto las palabras de Junior, gracias a Paula y a Susana por esta oportunidad, que como dice Junior es muy importante que podamos reunirnos y que ustedes también estén más cerca nuestro y que nos tomemos el tiempo, que a veces en el consultorio estamos con apuro, o ustedes mismos se olvidan de hacer alguna pregunta, tener la posibilidad de poder sacarnos las dudas y tomarnos un tiempito para desglosar este tipo de enfermedades. Así que gracias a ustedes y gracias a todos por estar de ese lado. Bueno, no, los agradecidos como siempre, y como ya lo dijo Paula y lo decimos en todas las oportunidades, somos nosotros desde Alcem, de tener profesionales de lujo, y aparte, bueno, es importante que los que están del otro lado sepan que tanto la doctora Verónica como el doctor Edgar, esta charla es totalmente ad honorem para ustedes y para Alcem. Así que, bueno, los agradecidos somos nosotros.